Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y el día de ayer, 10 de diciembre, se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT se realizó un importante conversatorio llamado Un canto por la vida, la paz y la democracia. Vamos a escuchar a continuación la reflexión que nos deja Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT. Hoy en día cobra más fuerza la necesidad de defender los derechos humanos, porque es la necesidad de sobrevivir. Hoy el capitalismo salvaje con su modelo neoliberal utiliza todos los medios, convencionales y no convencionales, para frenar esta protesta internacional y para ello no respeta los derechos humanos. Por eso esa lucha que se dio en el pasado, para que se respetaran los derechos humanos, se promulgara en 1948 con las Naciones Unidas, tiene más relevancia y se vuelve ya una necesidad básica de lucha contra los gobiernos tiranos que desconocen los derechos humanos. Hoy se siguen persistiendo otras muchas violaciones de derechos humanos. En general, hoy se asesina, se persigue, se estigmatiza, se amenaza, se le cortan los derechos como una forma, como el proyecto 010 de la salud que acaba el gobierno de Congreso Extras aprobarlo en parte, desconociendo y dando el toque final a la salud. Hay que entender que no solamente es los derechos de la vida, sino que el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo como tal. Y hoy muchos dirigentes sindicales y sociales, por el simple hecho de reclamar estos derechos, son perseguidos. Miremos qué le está pasando a los compañeros de FECODE en este momento. Porque se estigmatiza, se persigue, se señala por el simple hecho de reclamar mejores condiciones. Porque ese agite del gobierno de turno a través y en cabeza del partido de gobierno, Centro Democrático, que quiere acabar con la educación. Uno pregunta, ¿por qué quieren acabar con la educación? ¿Por qué eso acabar con la educación? Cuando atentan contra los profesores, tratan de acabar con la educación en este país, para que la gente no vuelva a pensar, no vuelva a reflexionar, no vuelva a mirar la situación y tener mayores análisis de la situación de lo que vivimos aquí, porque para eso es que nos educamos en cierta forma y de verdad aquí en Colombia es muy complicada esta situación como tal. El azote, el hambre padecido por millones de personas en un mundo globalizado, teniendo los recursos necesarios, la falta de acceso a la educación, una parte considerable de la humanidad que no tiene hoy en día esta situación. Se persiste con la esclavitud en su forma tradicional, circunscrita a casos muy concretos, pero diseminada por todo el mundo bajo nuevas formas de trabajo, como está pasando aquí en Colombia, con el decreto 1174, que atenta contra los derechos de los trabajadores. Precariza la contratación en este país. Es lamentable, pues,
lo que estamos viviendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Uno se pregunta, ¿por qué se incrementaron los asesinatos en este gobierno? ¿Por qué se han presentado 77 masacres? ¿Por qué han asesinado más de 280 dirigentes sindicales y sociales en el país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la impunidad sigue reinando en este momento en nuestro país? Nosotros acabamos de hacer un informe de más de 320 páginas donde recogimos una serie de elementos para entregárselo a la Comisión de la Verdad. Y vamos, no solamente como estamos trabajando en 4 frentes, uno la Comisión de la Verdad, el otro la Mesa de Reparación Colectiva, el otro la Jurisdicción Especial para la Paz y el otro la Mesa de Desaparecidos. En esos 4 frentes ya presentamos el primer informe, que fue el informe para la Comisión de la Verdad, y de verdad que uno mira cómo este informe que realizamos nosotros, que tiene 6 elementos esenciales. Uno es... Tiene 6 elementos esenciales. En primer lugar, el informe que hacemos para la Comisión de la Verdad nos da bases sólidas para nosotros elaborar el otro informe para la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ahí, en el recuento de los 6 puntos, de los 6 capítulos que hacemos, que en el primer capítulo nos enfocamos en los antecedentes históricos, se hace un breve recuento del devenir histórico del movimiento sindical en Colombia de segunda mitad del siglo. De ahí se mira con la creación de la CUT en 1986, se hace todo ese recuento histórico que ha pasado en materia de derechos humanos y en materia de asesinato. El segundo capítulo que nosotros realizamos es un acercamiento de los patrones de violencia, los que uno identifica, la sistematicidad que se da con relación a estos asesinatos de los dirigentes sindicales en el país. Y se pregunta uno, esta misma sistematicidad, estos mismos hechos, estas mismas modo, tiempo, lugar, que se dieron en el pasado, hoy se están repitiendo nuevamente. Hoy no hay una política clara en la parte de derechos humanos que de verdad este gobierno pueda hacer una defensa seria y responsable en la parte de derechos humanos. Ellos hacen sus programas, quieren que nosotros le avalemos muchas plataformas de derechos humanos que a veces participamos con el gobierno, pero nosotros en ningún momento le avalamos esta situación porque sabemos que son modos y acomodos para buscar la forma de un reconocimiento internacional a través de los acuerdos que se han hecho por parte de grandes como la OIT, la OCDE, toda esta serie de cosas que regulan ciertamente a veces o están prestos a mirar la parte de los derechos humanos. Entonces con ello justifican la situación de que sí están haciendo algo por los derechos humanos aquí en Colombia y de verdad uno se queda aterrado. No hay. Si uno mira nomás en la parte de lo que trabajamos nosotros con los capítulos de los patrones de violencia, encuentra la responsabilidad de empresarios, de gobierno, de militares, de la insurgencia, de los paramilitares, del narcotráfico, que efectivamente se han desarrollado durante el lapso de ese tiempo que elaboramos el informe y que hoy en día se está repitiendo lo mismo en este momento. En el cuarto capítulo nosotros mostramos la violencia sindical que ha generado graves impactos en la organización sindical, es que ha sido duro. El impacto tanto individual, colectivo y psicológico. Muchas familias de verdad están resentidas por esta situación misma, porque les han matado a sus familiares, a veces ni siquiera no pueden hablar o les dan temor a hablar, porque efectivamente hay una persecución sistemática por parte de los mismos autores de estos asesinatos, entonces les da temor y miedo y mucha gente ha tenido que irse del país porque efectivamente esa persecución es evidente de todas formas. Casualmente lo que acaba de pasar con todas las famosas chuzadas de lo que destapó una revista del País Semana, que estableció claramente cómo se estaba siguiendo a los dirigentes sindicales, sociales y políticos de este país y qué es lo que se buscaba con eso. Esa es la intimidación. Y esa intimidación es la que efectivamente pues, siembra temor, siembra terror y muchos compañeros y tienen que irse del país o tienen que pedir asilo en otro país porque efectivamente aquí no se respetan los derechos humanos en este momento. El quinto elemento que nosotros le miramos en el informe que hicimos para la Comisión de la Verdad es la que examina las formas de afrontamiento, es decir, cómo nosotros nos pudimos mover en su momento y resistir a toda esta arremetida, la persecución
del movimiento sindical en Colombia. Y el 6º capítulo que hemos elaborado es algunos elementos de una propuesta de agenda de reparación colectiva construida en el principio de reparación política y restablecimiento pleno de ejercicio de las libertades sindicales. No lo que propone el gobierno, porque el gobierno está proponiendo reparar el movimiento sindical, de darle un dinero, darle una camioneta, alguna cosa como ha venido haciendo en diferentes regiones, sino que nosotros estamos solicitando que hayan cambios estructurales de fondo, como una reforma laboral. Que venden accesorios, cosas para celulares. Como una reforma de carácter laboral, una reforma política, unas cosas de fondo, el Estatuto del Trabajo inclusive establecido en esas reparaciones colectivas como tal que hemos venido pregonando en su momento, pero no como, vuelvo a decir, no como lo que ha venido pasando por parte del gobierno, que siempre lo que busca es simplemente pagar en dinero y no reconocer la responsabilidad directa, porque aquí ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido claros y contundentes en la responsabilidad del Estado, en la responsabilidad de los empresarios, en la responsabilidad de los militares, en la responsabilidad de la insurgencia y en la responsabilidad de los paramilitares. Y hay claras con sentencias contundentes y que efectivamente uno busca con eso, que si ya hay eso, pues que el gobierno se comprometa a respetar los derechos humanos. En ese estudio uno se pregunta más de 14.000 situaciones y se sigue dando lo mismo. Por ejemplo, las amenazas, 6.754 amenazas tuvimos nosotros durante el transcurso de la investigación que hicimos, pero que hoy siguen dándose, como le acaba de pasar a los compañeros, el compañero de Risaralda, en el cual también hoy ha sido amenazado y todavía lo amenazan y le quitan el esquema de seguridad. Entonces aquí hay una política sistematizada, uno hay que decirlo abiertamente, de responsabilidad por parte de este gobierno, que no quiere que de verdad pues la gente pues proteste o piensa diferente o reclame las situaciones mismas de sus derechos como tales. Homicidios, hay 3.078 homicidios en este momento, inclusive mirando uno de esa parte, el 98% de todas estas investigaciones que hicimos, todos están en la impunidad. O sea, no hay compromiso con la Fiscalía. Y uno se pregunta, ¿acaso la Fiscalía sirve en este momento actual en nuestro país? Si uno mira, eso hay que decirlo abiertamente, ¿qué pretendieron hacer con los acuerdos de paz? ¿Por qué la Fiscalía se presta para esos montajes? Eso es violentar los derechos humanos, el debido proceso, y querer inculpar a personas que indudablemente pues están en el proceso de paz y que efectivamente el gobierno quiso taparlo y quiso hacerlos trizas, como lo dijo en su momento, y eso lo hace la Fiscalía. O sea, si eso hace la Fiscalía, el fiscal que lo hizo, que salió, que ahora está de embajador, que hizo eso, ¿qué puede pasar con las investigaciones de nosotros en su momento? Pues no hay un interés político claro, contundente para decir, mire, esta situación es lo que está pasando en este momento. Los desplazamientos, más de 1.850 desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, 651, atentados con lesiones o sin lesiones, desapariciones, 204 desapariciones, secuestros, 168, torturas, 88, allanamientos ilegales, 64, homicidio de familia, 11. Entonces uno se pregunta con todo, y lo que va corrido del año, hay que decirlo, desde la creación de la CUT tenemos ya registrado 3.078 homicidios. En el año 2020, miren nomás, amenazas 56, atentados 9, desaparecidos 1, detenciones arbitrarias 4, hostigamientos 14. Eso es lo que se ha venido dando en su momento, en este año 2020. Entonces nosotros nos preguntamos y llamamos pues a reflexionar, ¿acaso la justicia de este país, en cabeza de la Fiscalía, en cabeza de este gobierno, va a querer solucionar o va a querer esclarecer lo que le ha pasado a los dirigentes sindicales y sociales del país? Pues efectivamente no. Por eso yo llamo a esta reflexión y pensemos que nosotros podemos tener un país en paz con justicia social siempre y cuando podamos avanzar en procesos de unidad de acción y unidad programática que conlleven efectivamente a que todo lo que está pasando en materia de derechos humanos no siga sucediendo. Porque yo lo decía ahora, la parte de derechos humanos no solamente es la muerte, los asesinatos, los desplazamientos, sino las reformas que están haciendo. Y hoy está en juego inclusive los recursos naturales,
el medio ambiente, que es un derecho fundamental, y hoy ya se mete ese recurso natural, ese medio ambiente, en la parte de la bolsa de valores con el agua, o sea que van a comercializar el agua en este momento, y eso es atentar contra la vida, atentar contra el líquido más preciado de los colombianos y del mundo, porque eso se vuelve un negocio, el agua en su futuro. Entonces hoy en día hay que luchar por esto, por estas reivindicaciones sociales, políticas y económicas. En la parte, indudablemente, la relevancia que tiene la defensa de los derechos humanos cobra cada día más vigencia, y es una necesidad, pues, que estemos nosotros haciendo las denuncias nacionales e internacionales para poder que el gobierno cumpla de verdad. Mira, acaba el gobierno británico hacer una situación contundente, en el sentido que el Parlamento miró lo del proceso de paz, hizo el análisis de la situación del montaje que hizo el fiscal al señor Santrich, y nuevamente miró la parte de derechos humanos y condenó al gobierno de derechos humanos, porque el gobierno de derechos humanos no hay un compromiso real por la paz en este país. Eso, hoy por eso es importante esta situación de que tengamos, a través de todas las plataformas de derechos humanos, poder desarrollar toda una agenda de trabajo para mañana, que la vamos a desplegar a partir de las 10 de la mañana hasta terminar con un velatón, pero que efectivamente tengamos que hacer las denuncias pertinentes tanto a nivel nacional como internacional. Con esta introducción en la parte de derechos humanos termino ya mi intervención, y de todos modos agradecerles y llamarlos pues a que sigamos en la tónica de la defensa de los derechos humanos en Colombia y en el mundo entero, que es una necesidad básica ya, que se convierte prácticamente en la necesidad de poder sobrevivir ante estas circunstancias que están pasando, y concretamente aquí en Colombia con toda esta situación de medidas de este gobierno que ha querido acabar con los poco y nada de derechos que tenemos todos los colombianos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos vamos a escuchar a continuación una denuncia que realiza la ejecutiva de FECODE, Marta Rocío Alfonso, con relación a la violación de los derechos humanos en Colombia. Hay una situación en medio de la pandemia de negar derechos básicos a la salud, a la educación, y en ese sentido toda la discusión que ha habido sobre la renta básica, porque la renta básica no es solamente la posibilidad de darle una plata a la gente, sino lo que significa las condiciones dignas, porque en últimas ese es el fondo de los derechos humanos. Y pretender que en el caso de nosotros la educación la sostuvimos los maestros y maestras. O sea, el Ministerio de Educación se dedicó a sacar directivas, se ahorró un montón de plata, hacer cuestiones publicitarias y uno que otro programa donde realmente no contó con los maestros y maestras de Colombia, fueron ellos. Y me parece muy bonito que en el cierre precisamente del año han hecho unas ferias de todas las experiencias en medio de la pandemia que el gobierno no reconoce. ¿Y por qué retomo ahí el problema de los derechos humanos en el caso de FECODE y de la educación? Porque durante la pandemia había un ataque sistemático contra la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, libertad de pensamiento y libertad de expresión son derechos humanos que están tanto en la Carta de Derechos Humanos, están ahí, como en la Constitución de Colombia, y que hoy vemos nosotros que hay un ataque, un desenfreno, y además de parte del partido de gobierno se ha venido dando, ha venido hostigando y movilizando población en contra de los maestros y maestras. Esto es muy de un régimen fascista que genera una vigilancia de todo lo que decimos, saca en contexto, les hace escarnio público y lleva pues a generar miedo. Entonces hay una situación generalizada de la violación de un derecho humano y de un derecho a una educación pública de calidad, digamos que es lo que se manifiesta en estas condiciones. Eso es como una cuestión bien importante para partir del objetivo ideológico y político que ha planteado este gobierno, y creo que ahí está la denuncia. O sea, en Colombia
la educación pública se ha logrado mantener como tal, como un derecho humano, derecho que garantice a toda la población la posibilidad de acceder a ella, y precisamente la negociación viene para que se amplíe ese acceso a las negociaciones que ha tenido el FECODE y para que la educación sea financiada y administrada por el Estado. Pero como ya tuvimos la experiencia de la Ley 50, que precisamente es el otro derecho que ha sido fuertemente vulnerado, la Ley 100 y la Ley 50 en cuanto a lo pensional, la Ley 100, o sea, todo lo que hubo en la transición de los regímenes, por un lado, de los derechos a los trabajadores, y de la Ley 100 en términos de la discusión que se centró en últimas en tercerizar la educación. Y el mismo que propuso el proyecto de la Ley 100, es el mismo que propone un referendo para focalizar la educación, o sea, para que no sea un derecho generalizado, sino a los pobres de los más pobres, o sea, de los 20 millones de pobres colombianos, poder focalizarla en 5 millones que son los más pobres de los pobres y al resto restringir el derecho. Y el otro es hacer un negocio de ella. Y ese negocio es lo que se ha hecho con la salud. Entonces es tercerizar la salud. Y ahí está el debate de la resistencia de FECODE. Por eso somos una piedra al zapato. Entonces atacan a la federación porque saben que es una organización fuerte, una organización que ha sido comprometida con ese derecho que para nosotros es fundamental para las comunidades. Y la otra, pues obviamente, es controlar aún más los contenidos, porque en este país hay un currículo nacional y está controlado. La discusión es que aquí hay libertad de cátedra, pero la quieren restringir, porque nosotros hemos impulsado que se desarrollen pedagogías críticas, y estas pedagogías críticas son las lecturas reales en los contextos donde los niños, niñas y jóvenes hagan propuestas a la sociedad de cambios, de fortalecimientos, de desarrollo. Y creo que ahí está el ataque. Entonces, ha sido un ataque indiscriminado, pues, como así, contra todo el magisterio, pero también hay un ataque contra el movimiento sindical magisterial. Pero esto dentro del marco de atacar todo tipo de organización de derechos humanos, de líderes sociales. No solo a los de FECODE nos están desmontando los esquemas de seguridad. Hoy tenemos a compañeros del Ejecutivo, al compañero Nelson Alarcón, a Carlos Rivas y a Domingo Ayala, peleando medidas trámite de emergencia porque les redujeron a lo mínimo los esquemas de protección, pero igual tenemos los compañeros de la CUT que, a pesar de las amenazas, y lo peor es que cuando usted va a discutir, ellos dicen que es que los hechos ya se investigaron. Cuando va y pide la investigación, mentiras, todo está abierto. Entonces, este punto que planteabas, el problema de la impunidad, es el problema fundamental, porque aquí si cogemos la base de datos de todas las afectaciones que ha tenido el movimiento sindical, el 94% reposan en la impunidad. Y eso hace que se siga pasando porque nadie responde. O sea, la actitud del Estado es culpable por acción o por omisión. Lo ha permitido, lo promueve, y además hay un total silencio frente a todos los señalamientos y las amenazas. Ni siquiera han dado paso a cumplir uno de los acuerdos firmados el año pasado, donde dice que el ministerio promovería una campaña en defensa de la profesión docente, de los maestros y de la libertad de cátedra. No lo ha hecho porque obviamente hay una orientación de no hacerlo. Entonces hay una situación crítica porque el maestro o la maestra en el territorio se enfrenta al conflicto armado, se enfrenta a una cantidad de situaciones sociales y coyunturales que tiene que enfrentar, y el Estado no se lo garantiza. Digamos que vivimos esos entornos porque los maestros y maestras pues, estamos dispersos y estamos en los territorios más alejados o los más conflictivos. Y en ese sentido, los asesinatos que se han dado este año son 11 compañeros, de esos 11 hay feminicidio, hay 2 atracos, pero el resto es aparentemente, pero el resto son personas que tenían un liderazgo social, un liderazgo sindical en las comunidades, en la gestión ambiental, artística, social, y hoy quedan con un velo además de duda, porque lo que siempre siembran es la duda. Conocemos casos de hace 30 años que no se han aclarado, pero en el momento que lo asesinaron siempre se sembró un velo de duda sobre ese dirigente para mostrar que era una situación personal, que era una situación externa, que era un atraco, pero nunca se llega al fondo. Entonces es muy casual que todos estos hechos violentos contra el magisterio
contra los sindicalistas de FECODE y contra los sindicalistas en general queden precisamente en ese contexto de impunidad y siempre, algo hizo, se lo ganó y señalando lo que es o la acción sindical o la vida de las personas que se entremezclan en eso. Entonces, aquí es muy importante entender por qué en Colombia no se ha reconocido realmente el derecho a asociación como un derecho pleno, ni la interlocución, o sea, está en la Constitución, pero en los hechos y en la práctica no hay una promoción ni hay una defensa frente a estos derechos. Es una obligación del Estado promover la organización sindical, el derecho a la asociación y la posibilidad de los trabajadores de organizarse, así como promueve a FEDEGAN, así como promueve a los grandes empresarios y les garantiza y va y participa e instala sus eventos, tiene que garantizar la organización de los trabajadores porque todos somos ciudadanos colombianos y cumplimos un papel. Y en este país se cree que nosotros somos insurgentes y que lo que es legal son las grandes organizaciones de los empresarios, ANDI, como decía, FEDEGAN, Federación de Cafeteros, etcétera, porque el Estado las garantiza. Entonces, es, digamos, un llamado a que este debate de la violación de derechos humanos, este debate de la violencia antisindical, de la violencia contra el magisterio, contra la libertad de cátedra de pensamiento, tiene un enfoque que es instaurar una regulación del Estado, una regulación del gobierno y una visión de control de población. En los documentos internos o de estudio del partido de gobierno, ellos plantean que necesitan controlar la educación para revertir el pensamiento de estas generaciones porque han cuestionado la guerra y el Estado, y que son 10 años para poder controlar realmente estas nuevas generaciones, y lo han planteado en su centro de pensamiento y sus dirigentes, o sea que realmente no es simplemente una campaña orquestada para acabar con la organización más grande, pero nosotros y nosotras ante eso estamos en pie de lucha, claros frente a la situación, sabemos cuál es la intención y nosotros sabemos que tenemos aquí una organización que va a responder de una manera justa, adecuada y consciente de que lo que hay aquí es la defensa de los derechos de la población colombiana. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Por su parte, Giovanni Rivera, asesor de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera, nos cuenta cómo está el panorama de derechos humanos para las organizaciones sindicales y sociales de nuestro país. Escuchemos. Lo que hemos evidenciado después de la firma de los acuerdos de paz es que hay una continuidad, es sistemático el ataque contra la organización sindical. Ya no de homicidios, ¿no? Ya no se presentan la misma cantidad de homicidios que se presentaban en la década de los 80 o en los 90, pero sí hay un aumento significativo de las amenazas. Por ejemplo, hemos documentado algunas amenazas este año en Puerto Gaitán, por ejemplo, amenazas a algunos dirigentes sindicales del abuso en esta región del país. También hemos documentado algunas amenazas contra dirigentes sindicales en el Catatumbo, en una zona que está muy compleja y donde se les ha impedido desarrollar la labor sindical a algunos dirigentes del sindicato. Y esto confirma, digamos una vez más, lo que habíamos ya dicho en el informe que se entregó a la Comisión de la Verdad, que la persecución contra el sindicato pues permanece. Y sobre todo en una coyuntura económica y sobre todo de Ecopetrol muy compleja. Sobre todo porque se viene intentando privatizar aún más a Ecopetrol con la venta de Cenit. Este año se ha venido avanzando en la venta, aunque se logró impedir gracias a una protesta de unos compañeros de la subdirectiva de oleoductos que no lo permitieron y que están en Bogotá todavía hoy en una protesta que lleva más de 100 días
una protesta que está ahí en la Plaza Manuel Gustavo Chacón, ahí cerca de Ecopetrol, aquí en Teusaquillo. Entonces los compañeros llevan ya mucho tiempo allí, van a cumplir ya 120 días, y también hemos evidenciado ahí que en esta protesta de los compañeros, hay seguimientos por parte de las autoridades. Hace poco descubrimos a un señor que empezó a tomar fotos y videos y que pasaba altas horas de la noche allí por la zona donde está la carpa, donde están los compañeros, y se logró identificar que era pues integrante de la policía. Entonces ahí tenemos de nuevo otra forma de violencia antisindical estatal que busca perseguir e impedir que el abuso se movilice, ¿no? Que fue uno de los objetivos claros que también documentamos en el informe, de impedir que la organización sindical siga defendiendo Ecopetrol como empresa pública, cosa que se está haciendo cada vez más difícil, por lo que hemos señalado también en el informe, ¿no? Más de 125 asesinatos, lo que hizo fue debilitar a la organización sindical. Por eso la organización sindical ya no tiene la misma fuerza para oponerse a las políticas petroleras del Estado, económicas y también laborales al interior de Ecopetrol, porque la USO ya no tiene la misma presencia que antes. O sea, no es la misma USO de hace 30 años, que era un sindicato muy fuerte, muy combativo. Hoy pues es muy inferior, digamos, la movilización del sindicato, y eso se evidencia con lo que está pasando con los compañeros ahí en el Machín, ahí en la Plaza Manuel Gustavo Chacón. Ya no es la misma presencia, y es una de las consecuencias de la violencia antisindical, que no se evidencia solamente con la USO, sino con los otros sindicatos, ¿no? Ya la fuerza sindical cada vez es más pequeña, más reducida, y eso hace que se aprueben políticas antilaborales y contrarreformas laborales que afectan obviamente al grueso de los sindicatos del país. Por ejemplo, otro dato importante: la USO hoy tiene alrededor de 15.000 trabajadores por contratación no directa, sino subcontratados, que es también otra forma de violencia. El sindicato, a pesar de que en sus convenciones colectivas ha intentado que estos trabajadores los cobije la convención colectiva, cada vez es más difícil. Nosotros estuvimos en estos días en Cartagena conmemorando un año más del asesinato de Oris Arama Rugo, dirigente sindical de la subdirectiva de Cartagena, asesinado por los paramilitares, por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Y ahí evidenciamos también que las políticas de subcontratación son muy fuertes, muy importantes. El sindicato está perdiendo cada vez más fuerza en la base, porque los trabajadores duran 3 o 4 meses en sus puestos de trabajo y después no son contratados. Es decir, que ahí tenemos otro problema y que está afectando al sindicato, y no solo al sindicato, sino a los demás sindicatos de la industria minero-energética. También lo vimos con Citracarbón, que ahorita pues acaba de tener una huelga, pero que cada vez es más difícil integrar a compañeros al sindicato, porque pues obviamente no hay cómo mantenerlos en el trabajo por más de 3-4 meses. Entonces ahí tenemos otro problema, y también tenemos amenazas muy fuertes allá también en Cartagena, porque lo que pasó con Reficar. Entonces están denunciando todo lo que ha pasado con Reficar, toda la cantidad de problemas que tiene de corrupción, y también ya vemos amenazas con algunos dirigentes ahí de Cartagena, dirigentes que ya por el miedo, digamos, a enfrentarse a las consecuencias de su actividad sindical, ya no están participando mucho en movilizaciones, y eso lo evidenciamos ahí mientras en nuestra vieja Cartagena. Entonces ahí vemos cómo el Estado está utilizando, digamos, todas las formas de lucha, diríamos nosotros, para debilitar la acción colectiva de los sindicatos, en especial de la USO, sobre todo por lo importante que es la industria, por lo importante que es Ecopetrol. Y, digamos, estamos intentando en estos momentos documentar, hacer un informe para la JEP sobre este tipo de cosas. O sea, la USO tuvo en su momento alrededor de 30 dirigentes encarcelados por la justicia sin rostro, y seguimos viendo ahora con la SEDA, que son las estructuras de apoyo, también allí en Cartagena, en los Llanos Orientales, cómo a dirigentes sindicales se les está empezando
a llevar procesos judiciales por movilizarse en contra de las empresas petroleras. Y también lo vimos eso en Putumayo y en el Meta y en el Casanare. Entonces es toda una estrategia que sigue siendo presente para debilitar al sindicato. En esta forma, encarcelando a líderes y sobre todo integrantes de la comunidad que son los que acompañan al sindicato. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.